Hola, buenas tardes, bienvenidos a todos a esta nueva conferencia de noticias de actualidad en relación con la profecía. Hoy estamos ya en la conferencia número 505 y vamos a tratar de las noticias más interesantes que han acontecido esta semana en relación pues al mundo en general, a todo lo que está aconteciendo, este mundo tan agitado. Pues vamos a presentar una serie de noticias y a intentar pues unirlas en un relato pues que ya se nos contaba en la Biblia, un relato que acontecería pues antes de la venida de Jesucristo, de la segunda venida de Jesucristo. En la Biblia se nos contaba que acontecerían toda una serie de situaciones que cuando uno pues analiza las noticias es lo que va viendo, sin duda. Nosotros empezaremos pues por la noticia siguiente relacionada pues con las profecías de Isaías, de Daniel, de Apocalipsis y de Ezequiel, profecías que anunciaban un escenario que acontecería antes de la segunda venida. La primera noticia hace relación al tercer templo, a la intención de Israel de construir ese tercer templo, y ha conseguido crear el Estado de Israel, está trabajando para crear el Gran Israel y, por tanto, también pues, quiere construir el tercer templo. Quiere construir ese tercer templo porque para ellos es necesario que esté construido para que venga su Mesías, porque ellos no aceptaron a Jesucristo como el Mesías. Nos dice la noticia: Israel prohíbe al gran mufti de Jerusalén acceder a la mezquita de Al-Aqsa durante 6 meses. Las autoridades de Israel han prohibido al gran mufti de Jerusalén, Mohamed Hussein, el acceso durante 6 meses a la mezquita de Al-Aqsa tras la provocadora visita del ultraderechista ministro de Seguridad Nacional Itamar Ben-Gvir a la explanada de las mezquitas durante el pasado fin de semana. Esto se produce después de que el gran mufti, nombrado en 2006 por el presidente de la Autoridad Palestina, Mahmoud Abbas, fuese vetado durante 8 días tras pronunciar un sermón de los viernes en el que denunciaba la situación de hambre en la Franja de Gaza. Bueno, nos dice también: las visitas de altos cargos israelíes al complejo han llevado aparejadas la condena de las autoridades palestinas y jordanas, encargadas de velar por el statu quo, que impide a los judíos rezar en la explanada de las mezquitas, si bien la policía israelí tolera rezos limitados cuando se escolta fieles que entran en el complejo. En el lugar, en manos de Israel tras la toma de la ciudad vieja de Jerusalén durante la Guerra de los 6 días, en 1967, estuvieron ubicados el primer y el segundo templo, herencia histórica destruida de lo que solo queda como vestigio el Muro de las Lamentaciones, así como la mezquita de Al-Aqsa, tercer lugar más sagrado para el Islam. Bueno, pues una semana más vemos cómo esta situación en relación al tercer templo va siguiendo su curso. Es un estira y afloja entre Israel y el mundo árabe. También pues ya sabemos que Jordania tiene pues el encargo de proteger y de gestionar todo lo que es la explanada de las mezquitas. Ahí pues hay un gran mufti, ¿no?, que gestiona toda la situación, pero es una situación muy endeble, es una situación pues muy realmente poco fuerte para lo que es Jordania, porque en el momento que Israel decide pues vetar, como ha hecho ahora, al gran mufti, pues lo hacen y ya está, ¿no? Es decir, es una situación siempre delicada. Desde luego Israel pues tiene la intención de construir ese tercer templo y todo parece que lo va a conseguir porque desde luego de momento tiene el poder militar y más contando con el apoyo de Estados Unidos, que como ya hemos explicado también muchas veces, pues ellos también están muy interesados en que se construya ese tercer templo, por una serie de situaciones que ya se explicaban en la Biblia, en Daniel 11, y que también pues ya hemos comentado más de una vez y seguiremos comentando. En este sentido también, pues, y siguiendo el esquema pues, que vamos siguiendo cada semana, porque es el esquema que nos está dando el mundo, la situación que nos está dando el mundo cada semana, pues vemos como Israel, que está pues, intentando construir ese gran Israel y también pues, construir ese tercer templo, pues está yendo, digamos, pues, a toda velocidad por hacerse con toda la Franja de Gaza. Vamos a ver pues, las noticias que han surgido esta semana más relevantes en relación a esto. Nos dice: Hamás rechaza el desarme sin un Estado palestino y tensiona las posibilidades de la tregua. En un nuevo desafío a las aspiraciones de paz en Medio Oriente,
el grupo terrorista Hamás reafirmó que no entregará sus armas mientras no se materialice un Estado palestino independiente con Jerusalén como capital. Bueno, esta demanda de Hamás, desde luego, pues es muy difícil que hoy en día pues, Israel acepte algo semejante, ¿no? De ceder pues, Jerusalén. Israel no va a ceder Jerusalén, es más, Israel, que se cree con el derecho bíblico de poseer ese gran Israel que ya se había anunciado en el Antiguo Testamento, que se le había prometido a Abraham, pero por desobediencias de Israel, ese gran Israel al final no acabó fructificando a lo largo de la historia, en algún momento sí, pero no duró. Bueno, pues vemos cómo hoy en día ellos se creen ya con el derecho de conseguirlo y por tanto ellos no van a cesar en esos ataques a Gaza hasta que consigan desplazar a toda esa población y quedarse pues con toda esa franja, ¿no? Nos dice también la negativa del grupo se dio poco después de que la Liga Árabe, la Unión Europea y otros países, incluida Canadá, urgieran a Hamás a desarmarse como paso necesario para habilitar la creación de un futuro Estado palestino. Bueno, también ya lo vimos esto, ¿no? Como los países incluso sunitas, esas monarquías sunitas del Golfo, pues pidieron a Hamás también que se desactivara, ¿no? Que entregara las armas, porque si eso no pasaba, pues la solución de los dos estados en Palestina, ¿no? Tanto pues un estado pues judío junto con un estado palestino, pues si no se producía el desarme de Hamás, pues esto no podría dar a luz. Bueno, es una situación realmente envenenada porque por un lado vemos como Hamás pues no va a entregar nunca las armas hasta que pues no se le haga una serie de garantías de que Jerusalén va a volver a sus manos y que van a poder ser un Estado independiente, cosa que no va a pasar. Y también vemos pues como el otro lado, ¿no? Pues Israel jamás va a parar de atacar a Hamás hasta que este grupo pues no entregue las armas. Entonces es una situación que no tiene solución. Bueno, la solución va a ser una solución militar y viendo pues la desproporción de las fuerzas que hay ahora mismo sobre el terreno ya sabemos cómo va a acabar. Y también por profecía bíblica, porque sabemos que al final ese tercer templo se va a construir, lo que pasa que desde ahí pues va a gobernar ese nuevo orden mundial pues el Vaticano, el Papa que haya en ese momento. También en relación pues, a lo que está aconteciendo en Gaza, esta situación tan grave que está realmente alarmando al mundo entero, pero que nadie hace nada. Bueno, pues vemos también este titular. Nos dice: Netanyahu anuncia su intención de conquistar toda Gaza, incluidas las zonas donde hay rehenes. Bueno, Netanyahu pues, ya ha puesto la directa, Israel ha puesto la directa, de hecho ya es el plan que ellos tienen desde el 7 de octubre del año 2023, en que aconteció ese ataque terrorista de Hamás, ¿no? Bueno, pues ellos ya han puesto la directa desde ese momento, ya sabéis pues todo lo que hubo detrás y desde luego pues les va de maravilla toda esta situación, también la obstinación de Hamás para poder realmente avanzar en sus planes, ¿no? Con la excusa del extremismo árabe, pues están realmente avanzando en ese plan del Gran Israel. Nos dice también otra noticia que os traemos esta semana, lo siguiente: Netanyahu amplía su nueva ofensiva contra la ciudad de Gaza. Lanzará pronto su ataque a los dos últimos bastiones de Hamás. El primer ministro israelí ratifica su estrategia para acelerar el fin de la guerra y liberar a los rehenes y la población de Hamás. El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ha confirmado este domingo que no solo ha ordenado al ejército israelí la ocupación de la ciudad de Gaza, sino también una intervención contra los campos de desplazados en la costa central del país, los cuales ha descrito como los últimos bastiones del movimiento islamista palestino Hamás. El primer ministro israelí ha declarado además que esta ofensiva se lanzará muy pronto. Bueno, pues ya veis la situación. Desde luego, pues no van a quedarse atrás. Israel sabe que tiene el soporte de Estados Unidos, sabe, como veremos a continuación en algún punto que también destacaremos, que Europa le está dando soporte, aunque Europa, pues, por un lado diga que no, pero por detrás, desde luego, le está dando soporte. Por tanto, pues bueno, esta situación no va a parar hasta que Israel consiga, bueno, en buena medida crear ese gran Israel, pero sobre todo construir el tercer templo. La noticia continúa, nos dice también: así ha detallado la condición previa a lanzar la ofensiva es la creación de unas zonas de seguridad, cuya ubicación no ha detallado, a las que desplazar a la población y en las que Netanyahu ha asegurado que se dará comida, agua y atención médica. A principios de julio, la ONU advirtió que estas áreas pueden constituir campos de concentración de facto.
Bueno, pues qué paradojas, ¿no? Israel acaba haciendo lo que sufrió durante la Segunda Guerra Mundial y en otros países, ¿no? Esa persecución que es verdad que la ha recibido, ¿no? Y que ya estaba profetizada en la Biblia, Moisés ya la profetizó, de que si realmente hacían las cosas bien, pues tendrían Israel, tendrían Jerusalén y desde ahí podrían ser una luz para todo el mundo, pero que si hacían las cosas mal, pues ellos sufrirían toda una serie de desgracias que estaban muy especificadas en el Antiguo Testamento y es lo que les ha acabado aconteciendo a lo largo de la historia. Bueno, pues ellos ahora hacen lo mismo, ¿no? Maltratan pues, a esta población, pues tratándolos pues, peor que a los animales, ¿no? Es la verdad, esto es la situación que hay. Bueno, ellos esgrimen situaciones históricas, derecho bíblico, pero en realidad cuando uno conoce las profecías sabe que todo esto no viene de Dios, porque el pueblo de Israel dejó de ser el pueblo de Dios como pueblo pues después de la crucifixión de Cristo, porque ellos crucificaron a su propio Mesías. Bueno, a partir de aquí, evidentemente, un judío puede ser salvo, por supuesto, si tienen fe en Jesucristo, puede ser salvo, pero ya no es a nivel de nación. El pueblo de Dios ya es un Israel espiritual, es todo aquel que tiene fe en Jesucristo e intenta guardar sus mandamientos. Esta es la persona que forma parte del pueblo de Dios. Bueno, pues la noticia continúa, como siempre, pues desgracias por todos lados y más pues en esas zonas, desde luego lo están pasando muy mal. Las gentes que viven en esa pequeña franja están pasando pues desde luego hambre, están pasando sed y están recibiendo pues la muerte en cada esquina, ¿no? Nos dice también, asimismo, ha reiterado que los palestinos deben reconocer que Israel está aquí para quedarse, no solo como un hecho físico o geográfico, sino como un hecho de justicia histórica. Ellos creen que tienen pues, todo el derecho histórico, todo el derecho bíblico de poseer esas tierras. Cueste lo que cueste y caiga quien caiga. Y en este caso, pues si tienen que caer 2 millones de personas, mujeres, niños, ancianos y hombres en esa franja, pues van a caer. Desde luego, pues ellos saben que tienen poco tiempo, desde luego, ¿no? Ellos saben que la venida de ese falso Mesías haciéndose pasar por el verdadero Mesías, por el verdadero Jesús que vendrá después, pues esa falsa venida ya falta poco y están preparando el mundo y tienen que tener el mundo preparado para que esa falsa venida, esa falsa segunda venida, pues, en fin, pues llegue y encuentre un mundo pues ya receptivo a todos los mandatos que va a dar Satanás cuando venga a este mundo, haciéndose pasar por Jesús. Todo esto, desde luego, es un plan, bueno, que la Biblia lo denuncia perfectamente y que viendo lo que estamos viendo, vemos cómo no falta tanto para todo esto. Bueno, la noticia continúa. Nos dice también el primer ministro ha insistido una vez más frente a la opinión de las organizaciones humanitarias internacionales que no existe hambruna en Gaza y que todo se trata de una campaña de distorsión por parte de Hamás. Los únicos que están pasando hambre de manera deliberada son nuestros rehenes, ha criticado. Y ahora vamos a ver esta parte porque también es interesante y esclarecedora del papel de Europa en todo esto. Nos dice, si hubiéramos impuesto semejante política, nadie habría sobrevivido a 2 años de guerra, ha manifestado el primer ministro israelí. Netanyahu ha denunciado que esta campaña de presión está provocando decisiones como la tomada por Alemania este pasado viernes, que decidió suspender la entrega de armas para su uso en Gaza. El canciller alemán es un buen amigo de Israel, pero ha sucumbido a la presión de los medios de comunicación, ha aseverado Netanyahu, quien asegura que cuenta con el apoyo en privado de líderes europeos. Me dicen, sabemos que tiene razón, pero no podemos soportar la presión. Bueno, Europa, como ya hemos dicho tantas veces, juega pues al poli bueno, ¿no? Por un lado pues apoya todo lo que es el mundo palestino, dicen que van a reconocer pues la solución de los 2 estados, dicen que van a intentar pues detener a Israel, que ya no van a querer pues hacer negocios con ellos, etcétera, pero al final vemos como por detrás sí se los está apoyando, sí están apoyando a Israel, porque a Europa, que pronto digamos va a tener pues toda esa catolización, esa nueva catolización de Europa se va a producir, dando un apoyo ya pues a nivel también de población a lo que es el papado. Bueno, pero de momento lo que son los líderes saben de esos planes que hay del papado de instalarse en Jerusalén y por tanto ellos también apoyan a Israel para que haga ese trabajo sucio de abrir toda la zona, de despejarla de oposición musulmana, de que construyan ese tercer templo y ya cuando queden totalmente agotados, pues entonces ahí hacer un relevo y que se instale en el nuevo templo pues el papa de turno.
Europa sabe esto, las élites europeas saben esto, las élites masonas, las élites dirigidas por los jesuitas, las élites pues, de este tipo, saben estos planes y ellos apoyan sin duda a Israel. Pues aquí veis el final de la noticia, que os lo dejo pues, por si lo queréis leer. También en relación a este gran Israel que quiere crear pues, Israel en estos días, pues vemos también la situación en Cisjordania. Nos dice este titular que os traigo: Israel intensifica la presión sobre Cisjordania ante una posible anexión mientras mata a Gaza de hambre. Por su parte, el líder israelí daba luz verde a una anexión con la zona palestina hace unos meses y ahora su plan es desmantelar a la autoridad palestina para hacerse con este territorio. Bueno, pues vemos como un día más, ¿no? Una semana más, Israel pues sigue en estas intenciones de acabar con la autoridad palestina, que es la que gestiona toda la parte de Cisjordania, y quedarse también con ese territorio como parte, digamos, de ese gran Israel. Ya sabéis que Cisjordania está entre lo que es el actual Israel y Jordania, ¿no? Está ahí metida en medio. También el Líbano, el sur del Líbano, formaba parte de ese gran Israel. Vemos también esta semana noticias a ese respecto. Nos dice Líbano, el otro polvorín de Oriente Próximo. El plan de desarme anunciado por el gobierno ha tensado la relación con Hezbollah, el gobierno del Líbano. Milicia que ha rechazado la decisión, también Irán la ha rechazado, que ha acusado a Israel de estar detrás de ella. Bueno, pues vemos también cómo este grupo chiita pro-Irán, que es Hezbollah, que tiene en su punto de mira a Israel y que su lucha principal es contra el Estado de Israel, vemos como el gobierno del Líbano pues, intenta que se desarmen, pero Hezbollah se niega en redondo. Bueno, pues esta situación del Líbano también va a durar, esto va a continuar hasta que Israel pues, se haga con todo ese sur del Líbano que ya pertenecía, según ellos, a ese gran Israel. Los planes, por tanto, siguen adelante. Lo mismo en Siria, que también se nos dice que la masacre de los drusos y el silencio del mundo, nos dice. La comunidad internacional debe romper su indiferencia ante la violencia sistemática contra las minorías en Siria. La terrible masacre de hombres, mujeres y niños drusos en la ciudad siria de Suweida, al sur del país, debería ser un llamado de atención a la comunidad internacional. Sin embargo, la tibia respuesta del mundo revela una voluntad colectiva de hacer la vista gorda cuando las comunidades minoritarias enfrentan atrocidades indescriptibles. Bueno, pues ya veis, en Siria se está también siguiendo el plan trazado, que es, pues, a través de este gobierno yihadista, pues que haya división en el país, que haya enfrentamiento entre estas diversas comunidades que hay, porque Siria es muy diverso, y a raíz pues, de este desmembramiento por todos lados, pues Israel pueda sacar tajada y se pueda quedar con la porción que él cree que le pertenece y que tiene que formar parte de ese gran Israel. Pues todos los planes, una semana más, siguen adelante. Vamos a ver ahora un vídeo donde en una entrevista Tucker Carlson, pues hablando con este John Mearsheimer, que es un politólogo prestigioso de Estados Unidos, pues comentan concretamente este tema del gran Israel. Para empezar, ¿por qué quieren Gaza? Parece muy problemático matar a todas esas personas, cometiendo, ya sabe, atrocidades frente a las cámaras. Quiero decir, la prensa fue excluida, pero aún así estamos teniendo muchos videos de la zona. Eso es un gran impacto. ¿Por qué están dispuestos a pasar por todo eso para conseguir Gaza? ¿Por qué la quieren? Los sionistas, desde el principio, han querido un gran Israel. David Ben-Gurión escribió un artículo en 1918 y David Ben-Gurión, por supuesto, es el padre fundador de Israel. Escribió un artículo en 1918. No creo que haya sido publicado en inglés, solo está en yiddish, donde describe cuáles son sus objetivos para un gran Israel. Y, obviamente, incluye a Israel dentro de la línea verde de Israel, a Gaza, Cisjordania, incluye partes de la ribera oriental, incluye partes del sur de Siria, incluye partes del sur de Líbano, e incluye la península del Sinaí. Solo piense en eso. Esa era la visión de Ben-Gurión. Y esa fue una visión compartida por casi todos los primeros líderes sionistas. Y todavía hay muchas personas en Israel que están a favor de un gran Israel. No quieren un Israel pequeño.
Pues ya veis la explicación de este politólogo, desde luego pues va bien encaminado. Esto ha sido el objetivo de Israel, de estos sionistas, de este movimiento sionista que surgió en el siglo XIX, principalmente pues para avanzar en ese proyecto de recuperar Israel, que ya lo han conseguido en el año 1948, y ahora están pues en crear ese gran Israel que despeje la zona de oposición musulmana y a raíz de ahí pues poder construir el tercer templo, una condición imprescindible según ellos para poder recibir al Mesías que ellos están esperando, que va a ser ese Satanás haciéndose pasar por Jesús. Ellos van a ser también confundidos como el resto del mundo. En esto está pues el mundo. Esto ya estaba profetizado en la Biblia y esto es lo que vamos a ver, si Dios nos da vida, antes de la segunda venida del auténtico Jesús, del Mesías, del auténtico Mesías. En cuanto a Irán, también pues vemos una semana más como la situación sigue exactamente igual. Después de esa guerra de 12 días con Israel, pues hay esa paz, esa tensa paz, pero que de momento se está aprovechando cada uno para reforzar sus posiciones. Es decir, que todo anuncia que más pronto que tarde todo esto se va a recrudecer otra vez. Vamos a ver esta noticia que traemos también, que ha acontecido esta semana. Nos dice: Irán revive su aparato de defensa ante un posible nuevo conflicto con Israel. Más de un mes después de la devastadora ofensiva israelí que dejó expuestas las vulnerabilidades militares de Irán, Teherán ha respondido con una serie de reformas estructurales que incluyen la reactivación de un histórico Consejo de Defensa, la instalación de sistemas de alerta roja en la capital y un alejamiento del sistema de posicionamiento GPS estadounidense. Claro, porque ellos usan el GPS estadounidense y cuando hubo este conflicto con Israel, pues los machacaron usando precisamente Estados Unidos e Israel, pues todo este espionaje a través del GPS, bueno, porque ellos controlan todos estos sistemas, por tanto estaban totalmente pues vendidos ante la fuerza de Estados Unidos e Israel. La prueba está en que mataron a muchísimos científicos importantes relacionados con el programa nuclear, a militares también de primer nivel, etcétera, ¿no? La noticia sigue, nos dice también, pues, lo vamos a ver pues más adelante, yo os dejo esto por si os lo queréis leer. Nos dice guerra tecnológica, el GPS al Beidou chino, del GPS al Beidou chino. Irán también avanza hacia una reconfiguración tecnológica. El Ministerio de Comunicaciones ha confirmado que se reducirá el uso del sistema GPS estadounidense en favor del sistema satelital chino Beidou. El objetivo es evitar interferencias externas y asegurar un posicionamiento preciso incluso en escenarios de guerra electrónica. Empresas iraníes trabajan en soluciones de navegación multisistema que integran Beidou, GLONASS y GPS. El fortalecimiento de la infraestructura nacional no es una opinión, es una necesidad, afirmó la agencia de noticias estudiantiles iraníes. Pues ya veis la situación. Nos dice también, la pregunta que flota ahora es si estas medidas evitarán un nuevo enfrentamiento o si, por el contrario, anuncian su inminente reanudación. Bueno, pues conociendo las profecías y conociendo pues el odio que se tienen entre estos dos países, entre Israel e Irán, pues todo indica que más pronto que tarde volverán las hostilidades. Desde luego Irán está totalmente en contra de la creación del Estado de Israel. Ellos creen que eso es un error totalmente histórico, que eso no debería haber acontecido nunca. Y por otro lado Israel pues identifica a Irán como pues la potencia, la quizá de las más peligrosas en la región, porque bueno, además está, según dicen, buscando el arma nuclear. Esto, bueno, según te dicen unos o te dicen otros, bueno, unos dicen que sí, otros dicen que no, bueno, siempre queda ahí la duda, ¿no? Pero desde luego Irán es un país fuerte, al menos en cuanto a carácter y en cuanto a voluntad, y por tanto, pues Israel tiene claro que es su enemigo pues casi principal a batir de momento. En este sentido también esta semana este titular nos dice: Irán se opone al corredor de Trump previsto en el acuerdo entre Armenia y Azerbaiyán. Bueno, este es otro punto caliente de la tierra, este conflicto que hubo entre Armenia y Azerbaiyán. Ya sabéis, son estos dos países que están a la derecha de Turquía, para entendernos, ¿no? A la derecha de Turquía, pegado a Turquía, está Armenia, y luego más a la derecha, pegado a Armenia, está Azerbaiyán. Armenia es un país cristiano, Azerbaiyán es un país pues musulmán chiita. Azerbaiyán es aliado de Turquía y Armenia es aliado de Irán.
Bueno, pues aquí, una vez más, todo este complicado equilibrio geopolítico mundial, ¿no?, que parece realmente una locura, parece que nos hayamos vuelto todos locos, ¿no? Siempre por detrás con intereses económicos, con gente apretando por un lado, gente apretando por el otro, y como siempre, pues las poblaciones sufriendo las consecuencias. Bueno, ya sabéis que hubo pues un conflicto entre Armenia y Azerbaiyán hace un tiempo, no mucho, en el cual pues Armenia perdió esa tierra del Nagorno-Karabaj, una tierra que estaba dentro del territorio de Azerbaiyán. Bueno, estos son conflictos históricos, ¿no?, rifirrafes históricos que, bueno, pues hace poco se solucionaron porque Azerbaiyán consiguió finalmente hacerse con el Nagorno-Karabaj definitivamente. Además, Azerbaiyán tiene un trozo de país que está pues al otro lado de Armenia. Entonces, para ir a ese trozo que también es suyo, tienen que cruzar Armenia. Entonces, bueno, se estableció un acuerdo hace pocos días en Estados Unidos, presidido por Donald Trump, entre el presidente de Azerbaiyán y el de Armenia, en el cual Armenia dejaría que Azerbaiyán se comunicara con su territorio a través de un corredor de seguridad que se establecería en Armenia. Bueno, pues Irán no está para nada de acuerdo en esto, ¿no?, porque dice lo siguiente: Irán se opone a la creación de un corredor apoyado por Estados Unidos e incluso en el acuerdo de paz entre Armenia y Azerbaiyán, y avisó que la ruta propuesta se convertirá en un cementerio para los mercenarios del presidente estadounidense Donald Trump. El acuerdo entre Armenia y Azerbaiyán incluye como una de sus bases la reapertura de un corredor que conecta Azerbaiyán con su enclave de Najicheván, que es este territorio que está al otro lado de Armenia, como os decía, a través de territorio armenio, que llevará el nombre de la ruta de Trump para la paz y la prosperidad internacional, y que será desarrollado exclusivamente por Estados Unidos. Pero Irán siempre se ha opuesto a la apertura de la ruta, conocida hasta ahora como corredor Zangezur, incluso cuando estaba impulsado por Rusia, y ahora no es diferente cuando además supone la potencial presencia estadounidense muy cerca de sus fronteras. Bueno, pues vemos como un foco de tensión más, ¿no?, entre Irán y Estados Unidos, entre Irán y Occidente. Desde luego a Irán le están apretando por todos lados, Le pasa pues algo similar como a Rusia, como a China, son pues agentes disconformes con este plan de crear este nuevo orden mundial y por tanto pues se está yendo a por ellos. Estados Unidos y sus aliados tienen pues muchos tentáculos y desde luego pues no es fácil enfrentarse a Occidente hoy en día, pero bueno, ellos pues tienen el empeño de momento de hacerlo y de momento pues en eso están. La noticia continúa, os dejo pues el resto de la noticia por si queréis acabar de leerla, aquí la tenéis. Y bueno, pues esto es el conflicto en Medio Oriente. Después ya sabéis también, como acabo de decir ahora, pues que tanto Rusia como China se oponen totalmente a esta expansión que está realizando Occidente en todo el mundo y especialmente en la zona del Medio Oriente. Entonces, bueno, pues ellos están de momento plantando cara, tanto Rusia como China, y desde luego pues están también jugando sus bazas. Una de ellas pues la hemos visto también esta semana, donde surgió la siguiente noticia. Nos dice: Rusia levanta moratoria a misiles de corto y medio alcance. Moscú ya no se considera ligada por la moratoria unilateral que adoptó tras retirarse en 2019 del Tratado Internacional que limita ese tipo de armamento capaz de portar ojivas nucleares. Bueno, pues Rusia se ha retirado de este tratado internacional, por tanto, ella ya se ve totalmente libre de desplegar este tipo de armamento que puede llevar ojivas nucleares, de desplegarlo pues donde mejor les parezca y por tanto pues bueno, la guerra mundial, la guerra nuclear, ¿no?, cada vez más próxima. Bueno, sabemos que va a haber una tercera guerra mundial. Hombre, el mundo no se va a destruir en esta tercera guerra mundial porque si no, no podría surgir el nuevo orden mundial. Lo que sí es cierto que cuando surja esta tercera guerra mundial, que para esto no falta tanto, pues va a haber un susto bastante gordo a nivel internacional, ¿no?, de ver realmente el potencial que hoy en día hay de tipo de armamento que hay y de capacidad de hacer daño que hay. Bueno, pues esto va realmente a ser ya el motivo definitivo, ¿no?, pues para que todo el mundo entero se ponga de acuerdo en aceptar un nuevo orden mundial que se va a instalar en Jerusalén y que se va a instalar en el tercer templo, concretamente el papado, va a dirigir como el único líder capaz de dirigirlo pues con honestidad y con toda, en fin,
con todo buen criterio, ¿no? Pues el papado va a ser el elegido por todo el mundo para que dirija este nuevo orden mundial desde Jerusalén. Bueno, de momento Rusia se opone a todo esto y, por tanto, hace movimientos de este tipo. También vemos cómo tanto Rusia como China han hecho una vez más maniobras militares esta semana. Nos dice, mientras aumentan las tensiones con Estados Unidos y sus aliados en Asia-Pacífico, Moscú y Pekín consolidan su alianza estratégica con ejercicios navales y patrullajes conjuntos. Una demostración de fuerza compartida, nos dice. En un gesto que refuerza su asociación estratégica y envía un mensaje directo a Occidente, China y Rusia realizaron ejercicios navales conjuntos en el mar de Japón, una zona de alto valor geopolítico. El operativo, denominado Joint SEA 2025, incluyó maniobras antisubmarinas, ejercicio de defensas aérea, disparos de artillería, simulacros de rescate y despliegue de aeronaves militares. Ambas potencias han tejido una alianza de facto que opera en distintos niveles, militar, diplomático y económico. Vemos como Rusia y China pues, van juntas de la mano. En organismos multilaterales suelen bloquear resoluciones contrarias a sus intereses, mientras estrechan lazos energéticos al margen de las sanciones internacionales. Están creando como un mundo paralelo. El fortalecimiento del eje sino-ruso ha empujado a potencias regionales como Japón, Corea del Sur, Taiwán y Filipinas a consolidar alianzas con Estados Unidos. Tokio, por ejemplo, realizó en junio su primera prueba de misiles en territorio nacional desde la Segunda Guerra Mundial y firmó nuevos acuerdos de defensa con Filipinas y Australia. Bueno, pues ya veis cómo se está tensionando todo por todos lados. También nos dice la siguiente noticia: Putin habla con Netanyahu por segunda vez en 2 semanas. Esta noticia también pues, es interesante, ¿no? Porque nosotros sabemos por la Biblia que va a haber una situación en la cual se va a producir en un futuro, no sabemos exactamente cuándo, pero eso se va a producir seguro porque en la Biblia está profetizado, que pues, Rusia atacaría a Israel. Esto se relata en las profecías de Gog y Magog, que sale en Ezequiel 38 y 39, pues por tanto esto va a acontecer. Bueno, es siempre, por tanto, interesante ver cómo están las relaciones entre Rusia e Israel y ir pues, entendiendo todos los entresijos de esta relación tan complicada que llevan desde hace años. Sabemos que las cosas en Medio Oriente va a llegar a un momento en que Rusia va a decidir intervenir junto con Irán y junto con otros países y que van a poner a Israel en un grave aprieto. Bueno, ¿qué va a estar sucediendo en Estados Unidos para no prestarles apoyo? Todo esto son piezas de un puzzle que van a tener que ir encajándose a medida que vaya pasando el tiempo, pero desde luego pues ya son pistas que vamos pues, en fin, obteniendo, analizando la actualidad, desde luego. Pues dice lo siguiente: el presidente ruso, Vladimir Putin, habló este lunes por segunda vez en 2 semanas con el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, informó el Kremlin. Durante su anterior conversación, que tuvo lugar el 28 de julio, Putin y Netanyahu trataron diversos aspectos de la tensa situación en el Oriente Medio, según la presidencia rusa. Bueno, esto es lo que de momento los distancia más, el conflicto en Medio Oriente. Ya sabéis que Rusia pues, es aliado de Irán, es aliado o era aliado de Siria, hoy pues ya no, porque Siria ha caído en manos de los yihadistas. Pero bueno, Rusia tiene grandes intereses en la región y por tanto pues no está dispuesta a soltar cuerda así como así. Bueno, y recordemos que China, ya hemos visto antes en esas maniobras militares, cómo van totalmente de la mano con Rusia, donde uno sufre, el otro ayuda. Y por tanto, bueno, vamos a ver cómo todo esto se va desarrollando, pero desde luego todo anuncia que estos finales de los tiempos van a ser pues, muy movidos, ¿no? Que van a haber situaciones muy graves y que gran parte de la población va a recibir un daño tremendo. Bueno, también ya sabéis de todas esas augurios, ¿no? Que tantas veces pues, se han presentado de que la población mundial se va a reducir en gran manera, ¿no? Y esto, pues desde luego, es lo que apunta a la situación. Si a esto le añadimos pues, pandemias, le añadimos pues, situaciones de pobreza, de falta de suministro, etcétera, bueno, pues todo esto vamos realmente a una situación muy delicada dentro de no tantos años. Bueno, pues la noticia continúa, aquí os la dejo pues, por si la queréis acabar de leer. Y ahora vamos pues, por el tema que era pues, el titular de esta conferencia y que es acerca de en qué bando acabará la India. Ya sabéis que en la Biblia se habla
en un punto, ¿no?, en Apocalipsis 9, de un ejército de 200 millones de soldados, ¿no?, un ejército pues, que estaría operando contra Occidente, ¿no? También se nos habla en otros sitios de pues, ese Armagedón, ¿no?, en el cual los reyes del Oriente se enfrentarán contra Occidente en la ciudad de Megido, ¿no?, en la zona de Megido. Bueno, este ejército, estos reyes del Oriente, ya sabéis también que se ha especulado mucho acerca de quién los compone, qué ejércitos realmente formarán parte de estos reyes del Oriente, ¿verdad? Bueno, está claro que sin duda China formará parte de estos reyes del Oriente. El ejército chino, además, es muy numeroso y no sé si llegará a 200 millones, seguro que no, pero en todo caso puede desplegar una gran cantidad de fuerzas a nivel de soldados, ¿no? Pero luego no olvidemos que tenemos también a Corea del Norte, que también parece ser que va a formar parte de estos reyes del Oriente, y siempre se especula con el caso de la India. La India, ¿en dónde se va a situar? ¿Dónde estará la India? ¿Estará también alineada con estos reyes del Oriente que atacarán a Occidente en el Armagedón? ¿O dónde estará la India en ese momento, ¿no? Desde luego la India, ya sabéis que hoy en día es el país pues, más poblado del mundo, tiene también un ejército enorme y más que lo podrá tener en situación de emergencia, por lo tanto es muy probable que la India termine formando parte, como ya se ha dicho tantas veces, pues, de estos reyes del Oriente, ¿no?, que atacarán en la sexta plaga. Nos dice lo siguiente en Apocalipsis 16:12. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates. Ya sabéis que esto pues, es un simbolismo de Turquía. Y el agua de este se secó para que estuviese preparado el camino a los reyes del Oriente. Bueno, pues los reyes del Oriente habrá un momento que atacarán a Occidente y esa batalla se va a realizar, va a acontecer en Megido, en la zona del norte de Israel. Bueno, en esos momentos ya es cuando viene Jesús. Jesús pues encuentra al mundo en esta última guerra, en esta última batalla, en esta cuarta guerra mundial, se podría llamar, en la cual pues ya será ese enfrentamiento total y que bueno, pues que ya viene Jesús y a poner justicia, a dar pues premio a los que lo hayan seguido y hayan aceptado su plan de salvación y a dejar pues fulminados a todos aquellos pues que estén haciendo el mal todavía en esos momentos. Esto es lo que está profetizado en la Biblia y esto acontecerá. Bueno, todo esto pues lo decimos porque esta semana se ha producido esta noticia en relación a la India. Vamos a ver pues un poco de qué va. Nos dice, Trump eleva al 50% los aranceles a la India por la compra del petróleo ruso. Aquí tenéis pues la noticia que nos dice, la India, el tercer mayor importador de crudo del mundo, adoptó una postura neutral y pragmática en la guerra de Ucrania y pasó de importar menos del 2% de su petróleo desde Rusia a más de un tercio, convirtiendo a Moscú en su principal proveedor, aprovechando los descuentos ofrecidos por el Kremlin. Injustos, injustificados e irracionales. El gobierno de la India no ha tardado en reaccionar al anuncio del mandatario estadounidense. Es extremadamente desafortunado que Estados Unidos elija imponer aranceles adicionales a la India por acciones que muchos otros países también están llevando a cabo en su propio interés nacional, señala la declaración oficial, que tacha de injustos, injustificados e irracionales los gravámenes anunciados por Trump. Esta respuesta se suma a una contraofensiva diplomática que Nueva Delhi ya lanzó el pasado lunes, cuando en una declaración más extensa la India acusó a Occidente de hipocresía, detallando su propio comercio con Rusia en sectores como el uranio o el gas. La decisión de Trump de duplicar los aranceles es la culminación de meses de tensión que ponen a ambas potencias al borde de una guerra comercial. Bueno, ya sabéis que lo que es la India durante la Guerra Fría fue un aliado clarísimo de lo que era la URSS, de lo que era Rusia en esos momentos. Sabemos también que el ejército indio, la mayor parte de su armamento sigue siendo de procedencia rusa, el 70 y el 80% de su armamento tiene ese origen, pero también vemos cómo estos últimos años se ha ido acercando cada vez más a Occidente, cada vez más a Estados Unidos, y bueno, de momento parece que quiere buscar un equilibrio, ¿no? Es una nación también pues intermedia, ¿no?, mediana, igual que es Turquía también, ¿no?, que intentan jugar sus bazas entre esos dos bloques, tomar lo mejor de cada bloque. Desde luego, todo apunta, por lo que hemos dicho antes, pues que la India acabará
en ese bando pues, de los reyes del Oriente, pero de momento parece que está pues, fluctuando entre un lado y el otro en función a los vientos que soplan a cada momento, ¿no? También no olvidemos a Pakistán, que al contrario que la India, durante la Guerra Fría, pues estuvo y fue aliado acérrimo de Estados Unidos, pero que estos últimos años, pues al revés de lo que ha hecho India, se ha distanciado de Estados Unidos para acercarse muy mucho pues, a lo que es la China, ¿no? Bueno, en cambio, India con China tienen bastantes problemas pues, por el tema fronterizo. En fin, como siempre, situaciones envenenadas por todos lados que hasta que no veamos con nuestros propios ojos cómo se va decantando todo, nosotros tenemos evidentemente un esquema básico de lo que va a acontecer estos próximos años, pero las piezas, cómo encajan, es realmente siempre muy difícil de predecir, porque los cambios, ya estamos viendo en los tiempos que estamos viviendo, se producen tantas veces de una forma muy rápida y muy precipitada, muy inesperada, ¿no? Un día tú crees una cosa, pero al día siguiente te despiertas y sale una noticia que te das cuenta que las cosas han cambiado pues 180 grados. Entonces es realmente muy difícil encajar todas estas piezas. Se puede desde luego especular y se puede hacer, bueno, pues hablar de ello, por supuesto, ¿no? Pero concretar, ¿no?, en según qué cosas es siempre problemático. Lo que sabemos está claro, lo tenemos pues escrito en la Biblia y también en los escritos pues de la profetisa de Ellen White. A partir de aquí, bueno, pues ya iremos viendo, a medida que vayan aconteciendo las cosas, cómo van encajando todas estas piezas, incluida la pieza de la India. Os dejo el resto del artículo, porque aquí tenéis pues los datos que se dan, ¿eh? También en África pues también hay problemas, ¿no? Esta semana hemos visto lo siguiente: el ejército sudanés derriba un avión emiratí que transportaba mercenarios colombianos. Sudán denuncia sobre la participación de mercenarios de Colombia que luchan con el grupo paramilitar FARC en la guerra en curso en el país africano. Bueno, aquí en el Sudán tenemos pues otro embrollo, ¿no? Otro embrollo como los que estamos ya acostumbrados, desgraciadamente, en este final de los tiempos, en donde parece que todas las naciones se entremezclan en conflictos que no acaban nunca. El Sudán, para empezar, pues ¿qué pasa en Sudán? Pues que es un país rico en oro y en muchos otros minerales. También tienen petróleo. Esto, que tendría que ser una bendición, pues es una desgracia, porque ¿qué sucede con estos países? Pues que se los mantiene en medio de guerras interminables. Ya de hecho se ha separado Sudán del Norte con Sudán del Sur, ya son países independientes, pero es que ya en estos países independientes, concretamente en Sudán del Norte, que es de lo que está hablando aquí, en esta noticia, pues hay dos facciones enfrentadas, ¿no? Una facción que es el ejército del Sudán del Norte, que está enfrentado contra lo que antes era un aliado de ellos, que son las FARC, lo que dice aquí, ¿no?, que son las fuerzas de avance rápido, que es un grupo, también militar, que quiere hacerse con el poder. Es un grupo militar, de las FARC, que está contratando, por lo visto, a mercenarios, en este caso, esta semana, colombianos, que han muerto en este accidente. Bueno, accidente no, que lo han derribado. Bueno, pues vemos cómo las FARC están luchando contra el ejército de Sudán para hacerse con el control del país, y además estas FARC controlan pues grandes zonas de recursos ricos en oro, etcétera, ¿no? Bueno, el dinero, como siempre, por medio, las materias primas. Por detrás, pues azuzando la situación, como no puede ser de otra forma, pues están pues las potencias que dan apoyo a uno o a otro. En el caso del ejército de Sudán del Norte, pues los está apoyando tanto Egipto como Arabia Saudita, que pues esperan sacar rédito de ese apoyo. Y por otro lado, pues tenemos a los Emiratos Árabes, que está apoyando a lo que es pues las FARC, ¿no?, este ejército de las FARC. Pero no solo Emiratos Árabes, sino también Rusia, a través de esa milicia que ya sabéis, ¿no?, que se llaman el grupo Wagner, ¿no?, que está operando en tantos sitios de África para, bueno, pues conseguir hacerse con también recursos naturales que Rusia necesita y que están en esos países. Bueno, pues todo es un gran embrollo, desde luego, es una gran ensalada donde vemos pues realmente lo que ya estaba profetizado, nación contra nación y reino contra reino. Es difícil que, a medida que vaya avanzando el tiempo, quede gente que no quede involucrada en toda esta situación bélica. Sabemos que, a diferencia de las guerras que han habido antaño, este final de los tiempos se va a caracterizar porque no va a haber neutrales. Todos los países de la tierra van a participar de esa guerra que ya anunció Jesucristo en Mateo 24.
bueno, pues estemos atentos porque la Tercera Guerra Mundial, que muchos dicen que ya empezó hace años, pues estamos viendo cómo sigue en su desarrollo y cómo va a tener sus fases ya más principales dentro de muy poco tiempo, dentro de pocos años. Otra noticia también referente a América Latina, porque América Latina también es otro escenario donde estos bloques también se disputan por las materias primas que hay ahí, por los recursos naturales y hacen pues sus presiones. Vamos a ver las noticias que han surgido esta semana en relación a América Latina y en relación a lo que está haciendo Estados Unidos para meter pues, sus manos, ¿no?, en esos países, para hacerse con sus recursos naturales, con la excusa de que la droga está desenfrenada, que está siendo un problema nacional en Estados Unidos de salud pública, pues nos dice la noticia lo siguiente. Trump ordena al Pentágono a utilizar la fuerza militar para atacar a los cárteles de narcotráfico en América Latina. La orden proporcionaría una base legal para que las Fuerzas Armadas lleven a cabo operaciones directas y unilaterales en territorio extranjero. Bueno, pues Estados Unidos, con la excusa de la droga, ya sabíamos que la droga, pues detrás hay cosas, ¿no? No es simplemente un tráfico que no se puede controlar. Los gobiernos participan de todo esto, las élites participan de todo este tráfico, por supuesto. Les da réditos económicos. También sirve para controlar a la población, porque las gentes pues drogadas, evidentemente, no tienen el criterio ni la fuerza moral para oponerse a según qué cosas. Y además ahora nos damos cuenta que también todo el tema de la droga habrá servido y servirá para que Estados Unidos tenga la excusa perfecta para intervenir ya de una forma directa y militar en esos países de Latinoamérica. Todos esos países de Latinoamérica díscolos que estén tendiendo a aliarse con Rusia y con China, pues todos estos van a recibir pues bastón, claro, como siempre, y los que, por tanto, bueno, pues todo esto es un aviso a navegantes, ya veis que este Trump que ha salido pues estos últimos años, desde luego ha sido pues un elemento levantado pues por quien lo ha levantado para traer estas escenas que nos van a llevar a todos a esa Tercera Guerra Mundial, sin duda. Él está contribuyendo en gran manera también a que todo eso nos lleve a ese destino, ¿no? Bueno, Estados Unidos ya estaba profetizado que sería esa segunda bestia que ejercería su poder militar para crear ese nuevo orden mundial y de ahí pues el papado tomar el control, ¿no? Bueno, pues vamos viendo cómo todo esto se va produciendo semana a semana. También en relación a Latinoamérica y Estados Unidos, esta semana ha surgido esta noticia. Estados Unidos duplica 50 millones la recompensa por información que lleve a la captura de Maduro. La fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, calificó a Maduro como uno de los mayores narcotraficantes del mundo. Bueno, pues ya lo vemos, el mismo esquema. Con la excusa de la droga, pues, en fin, se acusa a quien se tenga que acusar y luego pues se va contra él, ¿no? Excusa perfecta. Desde luego, todo este tipo de tejemenejes pues van a más. Todo esto pues se ha perdido ya totalmente, si es que algún día la hubo, la nobleza entre los países, la nobleza a la hora de gestionar las cosas de la política, y estamos yendo pues a un sálvese quien pueda. Esto realmente es la selva, y como siempre en la selva, ¿quién gana? Pues el más fuerte, ¿no? En este caso pues va a ser Estados Unidos, que digamos dirigido por detrás, influenciado por detrás por el Vaticano, tal como nos relataba ya la profecía de Daniel 11. En este sentido de lo que está pasando en Latinoamérica, vamos a ver este vídeo en donde Lula desea plantar cara a todo este despotismo que viene últimamente desde Estados Unidos. Tenemos intereses económicos y políticos que negociar. No renunciaré a la idea de que debemos trabajar para crear una moneda alternativa que nos permita comerciar con otros países. No es necesario seguir subordinados al dólar. Tenemos intereses económicos, tenemos intereses estratégicos. Queremos crecer. No somos una república bananera. Intentar convertir una cuestión política en una sanción económica contra nosotros es inaceptable. Pues este es el panorama, un panorama de tensión por todos lados. ¿Esto a qué conduce? Lo vemos en la siguiente noticia. Nos dice lo siguiente: el mundo recuerda los 80 años de la bomba sobre Hiroshima con el temor por la tensión nuclear creciente entre Estados Unidos y Rusia. El riesgo de que se utilicen armas atómicas es mayor que nunca. Hasta el primer ministro japonés defiende la necesidad de estudiar un fortalecimiento de la credibilidad de la disuasión nuclear. Se están rearmando por todos lados con tema nuclear.
Esto es un peligro tremendo, pero van a por todas. Como Occidente va a por todas, como Occidente quiere sí o sí construir el tercer templo, como quiere sí o sí que el papado lidere ese nuevo orden mundial y como quiere sí o sí vencer a Rusia y a China y a Corea del Norte y a quien se le oponga a ese nuevo orden mundial, pues van a por todas y van también con armamento nuclear si eso hace falta. Los otros, Rusia y China, que también lo tienen, pues evidentemente no se van a quedar atrás. El peligro es máximo y alguna situación de este tipo vamos a vivir sin duda en estos próximos tiempos que se avecinan. En relación también al tema nuclear, esta semana ha salido esta noticia que nos dice también este titular: ¿cómo funciona mano muerta? El sistema ruso para responder a un ataque nuclear cuando ya nadie queda al mando. Es decir, que si estalla un conflicto nuclear, vamos a suponer que todos los dirigentes de Rusia que tienen pues, la posibilidad de acceder a activar la respuesta nuclear, bueno, pues si todos estos han desaparecido, todos estos han muerto, pues hay un sistema que ya está programado que se activa automáticamente. Si este sistema percibe que Rusia, el territorio ruso, pues están habiendo deflagraciones nucleares, si este sistema inteligente capta que Rusia está siendo atacada, pues se dispara de una forma automática, espera un tiempo prudencial y si no tiene respuesta, ¡pum!, se dispara toda la respuesta, dispara todo el armamento nuclear de Rusia que tenga en ese momento contra los agresores. Es decir, que si se produce una situación nuclear de este tipo, el mundo realmente está en riesgo de quedar arrasado. Bueno, pues estamos jugando con fuego, ¿no? Vamos a ver lo que nos dice la noticia. He seleccionado pues, la parte más interesante. Si queréis leer pues, el resto, desde luego pues, explica con detalle cómo funciona todo este sistema que se activaría en el caso de un conflicto nuclear. Nos dice, primer paso, unos sensores estratégicos detectan explosiones, radiación y pérdida de comunicación. Segundo paso, activación manual previa. El sistema queda en modo de espera antes de una posible crisis. Claro, espera un tiempo prudencial por si todavía hay alguien vivo con capacidad de decidir para, digamos, seguir adelante o detenerlo. Pero si esto no se produce, pues ya vamos al tercer paso. Respuesta automatizada. Si el sistema percibe un ataque devastador sin recibir señales humanas, lanza automáticamente misiles con códigos de autorización para todo el arsenal nuclear. ¿Está mano muerta operativo? Nos pregunta este artículo. Dice, pero han pasado muchos años, 40 en concreto, desde la puesta en marcha del mecanismo, de modo que cabe preguntarse si hoy mano muerta está realmente operativo. Las palabras de Medvedev hacen pensar que sí. Ya sabéis que este dirigente ruso, en su contestación de hace unas semanas, habló también y amenazó, ¿no?, con este sistema de mano muerta ruso que, digamos, garantiza de que si Estados Unidos o cualquier otro lanza un ataque con armas nucleares, pues que no duden de que realmente Estados Unidos va a ser también arrasado, y el mundo entero, con lo cual pues estamos en ese peligrosísimo equilibrio, ¿no? Era impensable, desde luego, hace unos años que se estuviera jugando de esta forma con el relato de las armas nucleares, pero desde luego vemos con asombro cómo todo esto está pues ya normalizándose de una manera alarmante día a día. Pues nada, aquí está el resto de la noticia. Y bueno, pues la situación que tenemos pues es realmente grave, y como es tan grave, pues vemos realmente todas estas situaciones, ¿no?, de desastres naturales que irían a más. Desastres naturales pues que son producidos también porque Dios se está alejando de la tierra. La humanidad anda como anda y Dios ya estaba profetizado también que se iría retirando, que el Espíritu Santo se iría retirando de la tierra. En este sentido vemos pues estas noticias que os traemos esta semana. Una riada de barro y roca arrasa un pueblo de la India y deja al menos 5 muertos y 100 desaparecidos. Un terremoto de magnitud 6,1 sacude el oeste de Turquía y derrumba varios edificios. Hasta 7 volcanes despiertan a la vez tras el terremoto de Kamchatka, el que hubo pues, la semana pasada. Según los científicos rusos, el terremoto de magnitud 8,8 causó un desplazamiento de 2 metros del sur de la península. El volcán Kilauea entra nuevamente en erupción y genera fuentes de lava de hasta 90 metros. Los accidentes también irían a más. Un helicóptero choca contra unos cables eléctricos y se estrella con una barcaza en el río Mississippi. Hay 2 muertos.
20 muertos al volcar un camión con ayuda humanitaria en Gaza. Terrible, ¿no? Gaza, desde luego, no para de surgirle problemas por todos lados. Está muriendo la gente de ahí realmente de una forma terrible, ¿no? La autoridad local culpó del accidente al ejército israelí por cerrar caminos y obligar a los camiones que transportan ayuda a transitar por carreteras peligrosas. También, al retirarse el Espíritu Santo, el amor de tantos se iría enfriando. Esto también es profecía. Nos dice la noticia de esta semana: tiroteo en una base militar en Estados Unidos. Hay 5 soldados heridos y el tirador ya ha sido detenido. Santa Rosa, la pequeña isla en el corazón de la Amazonía que enfrenta a Colombia y a Perú. La disputa se ha encendido después de que el presidente Petro acusara al gobierno peruano de apropiarse del territorio. Al menos 8 muertos en un tiroteo en el exterior de una discoteca en Ecuador. Entre las víctimas mortales se encuentra el hermano del alcalde de Santa Lucía, en el suroeste del país. Bueno, pues realmente una situación que vemos semana a semana cómo pues, se sigue pues, manteniendo, ¿no? Esto no se relaja, al contrario, pues esto a medida que se vaya aproximando pues, la segunda venida de Cristo irá a más. Cada vez pues, habrán habiendo más acontecimientos de este tipo. Esto también era una señal que nosotros debíamos estar atentos para percibir de que realmente estábamos en los tiempos del fin y que la segunda venida estaba muy próxima. También se nos decían las profecías que la ciencia iría a más. Esta semana vemos también este titular: investigadores israelíes logran cultivar el primer riñón humano a largo plazo en laboratorio. Bueno, pues es un mini riñón, ¿no? Es un micro riñón que sirve también pues, para experimentar con él y para poder hacer avances médicos de todo tipo. Bueno, pues vemos cómo la ciencia está alcanzando cotas, que también ya estaba profetizado en la Biblia, como en los últimos tiempos pues la ciencia iría más, ¿no? Irían de aquí para allá y la ciencia se aumentaría. Bueno, pues esto también es lo que estamos viendo. Y finalmente, pues os traigo también estas noticias, ¿no? Acerca de arqueología. Las piedras hablarían, también nos lo decía Jesús. Si vosotros no hablarais, hablarán las piedras, ¿no? Bueno, pues en este sentido vemos esta noticia que también ha acontecido esta semana. Vamos a leerla para que cada uno pueda valorar, pues, en fin, dónde ubicarla, ¿no? Nos dice: la arqueología se cruza con la Biblia en Egipto. Unas inscripciones podrían nombrar a Moisés por primera vez. Un hallazgo epigráfico en la península del Sinaí reabre la investigación sobre la figura bíblica. Más de 3000 años después, el nombre de Moisés ha aparecido vinculado a un conjunto de inscripciones semíticas halladas en Serabit el-Kadim, una antigua mina de turquesa situada en la península del Sinaí. El investigador independiente Michael Sambardon sostiene que varias de estas marcas, grabadas en un sistema llamado proto-sinaítico, contienen fórmulas como "esto es de MS" o "dicho de MS", con lo que podrían aludir directamente a la figura bíblica de Moisés. Su propuesta, recogida en una prototesis elaborada durante 8 años de estudio, ha agitado el debate académico. Bueno, este lenguaje llamado proto-sinaítico, ya sabéis que es el origen de lo que sería luego pues, el hebreo, ¿no? El hebreo bíblico. Bueno, pues todo esto, curiosamente, esto ya se ha presentado, vimos cómo surgió en la península del Sinaí por gentes que eran hebreas, que eran esclavas, que estaban trabajando, o que en todo caso estaban trabajando en esas minas de turquesa, pero probablemente nadie trabaja en una mina de turquesa pues porque sí, seguramente eran esclavos, y por tanto que fueron estos esclavos hebreos los que empezaron a realizar inscripciones en las paredes de esa mina, unas inscripciones que fueron, pues se dice, las primeras letras de lo que sería un alfabeto moderno. Ya sabéis que antiguamente se escribía con pictogramas, ¿no? Se escribía con símbolos complejos que significaban pues, una palabra entera, pero que cada símbolo significara un sonido de la boca, pues esto fue revolucionario, y esto aconteció en la península del Sinaí. Se nos dice tantas veces que fueron los fenicios, pero esto realmente aconteció en la península del Sinaí, justo antes de que Moisés necesitara una escritura para poder plasmar todo lo que sería pues, el Pentateuco y después la Biblia entera, pues mediante un alfabeto. Esto vino justo en el momento preciso. Dios proveyó para que justo en el momento preciso se pudiera disponer de un alfabeto, digamos, en este tipo de símbolos, para poder escribir de una forma ágil
una Biblia y que luego la pudiera entender también la gente sin necesidad de ser un escriba especializado en todos esos símbolos antiguos que podían ser más de 2.000 o 3.000, ¿no? Realmente fue un avance muy grande, ¿no?, que Dios proveyó en ese momento. La noticia nos dice también, el análisis se centra especialmente en 2 inscripciones denominadas Sinaí 357 y Sinaí 361, que fueron documentadas a principios del siglo XX y conservadas en el Museo del Antiguo Oriente Próximo de Harvard. Barron ha utilizado escaneos en 3 dimensiones y fotografías de alta resolución para sostener que ambas comparten rasgos lingüísticos, estilísticos y estructurales que apuntan a una única autoría, vinculada a un escriba semita formado en la élite egipcia. Esta formación encajaría con la imagen tradicional de Moisés como educado en la corte del faraón. Bueno, aquí lo que nos vienen a decir ya directamente que esta escritura no solamente pues habla de Moisés, sino que la hizo el mismo Moisés. Bueno, dejémoslo todo pues entre pinzas, vamos a decir, ¿no?, cogido con pinzas. Pero desde luego, una vez más, pues esta noticia sirve para resaltar que el alfabeto hebreo se inició en la península del Sinaí por esclavos que estaban trabajando en minas de turquesa y que luego estos esclavos, cuando fueron liberados, tenían, que eran los hebreos, que era Israel, tenían ya en sus manos un alfabeto que les permitiría escribir de forma ágil lo que sería la Biblia. Nos dice también la noticia, las inscripciones están datadas en el reinado de Amenemhat III, en plena dinastía 12 del Imperio Medio Egipcio. Bueno, aquí también no encajan, digamos, con el relato bíblico, porque el relato bíblico del Éxodo acontece durante la dinastía 18 egipcia, y aquí nos habla de la dinastía 12. Bueno, aquí desde luego, como siempre, pues es difícil encajar las cosas de Egipto, ¿no? Pero bueno, es lo que ellos dicen. Pues nada más, aquí os dejo el resto de la noticia por si queréis acabar de leerla. Es interesante en todo caso. Bueno, no todos están de acuerdo, desde luego, como siempre pues hay gente que no ha dado pábulo a todo esto. Bueno, pues os lo dejo aquí por si lo queréis leer. Y nada más, pues hasta aquí estas noticias de actualidad en relación con la profecía. Os hemos traído las noticias que han acontecido esta semana en relación al mundo. Y como siempre, pues dejaros esta página web, la página web oficial del granengañofinal.com, donde pues todas estas conferencias que se han presentado durante todos estos años están ordenadas de una forma que se pueden encontrar fácilmente para que podáis pues ampliar cualquier tema que os pueda interesar. También tenemos este blogspot, el granengañofinal.blogspot, donde están las mismas conferencias puestas por orden. Y también pues esta página del YouTube, donde pues están las conferencias que se van presentando en Girona, también pues temas de máximo interés pues para los días que corren. Y finalmente, pues como siempre, daros las gracias también por los donativos y las ofrendas y por la ayuda que nos prestáis, que desde luego pues es imprescindible para poder pues avanzar en todo lo que tiene que ser la propagación de este mensaje en todo el mundo, y después vendrá Cristo. Así que nada más, muchas gracias por vuestra atención y hasta la próxima.